많지고 넘버마라. 여러. 넘버 많이 받는서 건조 지회 갈라 가르치기 건조 가르치기 개회생이 돈에 시기를 그래서 내서서 갈라요. 넘버 많이 받는 게 좋아요. 이제 기회센스들 매주 나가는 거 말고. Y en el caso de personas que no son budistas, depende realmente, o sea, en el momento de la muerte, con qué tipo de estado mental morirá o no, depende de la persona. Porque hay personas muy virtuosas que no son budistas. Entonces una persona no budista puede morir perfectamente con un estado mental virtuoso. Si no sería muy raro, muchas gracias. Si no sería muy raro que todos los budistas cuando mueren con una mente virtuosa y todos los que no son budistas, todos con una mente neutral y una mente negativa. Y eso no es así. Entonces sabemos. Hay muchísimas personas que no son budistas que benefician muchísimo a la sociedad. Muchos practicantes, por ejemplo, cristianos, que benefician de forma práctica a la sociedad. Y todas las personas que benefician, esa mente que desea beneficiar a los demás, son mentes virtuosas. En cuanto una persona considera a los demás más importante que una misma, es virtuosa. Cualquier persona que practique la generosidad, que ayude a los demás, que beneficie a los demás, todo eso está impulsado por mentes virtuosas, por mentes positivas. Pero lo que estamos aquí hablando, lo que es importante es tratar de practicar para saber cómo transformar la mente en una mente virtuosa, en un estado mental virtuoso a la hora de morir. Si en esta vida beneficiamos a los demás, ayudamos a los demás, nos convertimos en buenas personas, desarrollamos un buen corazón, a la hora de la muerte, lo más seguro es que muramos con una mente muy pacífica, muy tranquila, porque pensaremos, qué bien me ha ido en esta vida, he hecho todo lo que he podido por ayudar a los demás, he sido la mejor persona que he sabido ser. Y una persona que muere con este estado mental es certero que tendrá un buen renacimiento en su vida siguiente. Una persona que piensa eso en sus últimos momentos de vida podrá morir con un estado mental relajado. Y cuando mueres con este estado mental relajado, le irá bien a la hora de la muerte. Y eso es realmente lo que nosotras tenemos que tratar de hacer. Sin embargo, si somos personas que estamos constantemente dañando a los demás, engañando a los demás, discutiendo y peleando con los demás, a la hora de la muerte lo más probable es que pensemos lo mal que lo hemos hecho. Hay que pasar la vida peleando, dañando a los demás y arrepintiéndonos y pensando en todas estas cosas negativas que hemos hecho. Lo más probable es que el estado mental que surja sea un estado mental negativo y eso resultará sin duda en un renacimiento negativo también. Todos nosotros ya hemos experimentado el sufrimiento del nacimiento. Estamos experimentando los sufrimientos del envejecimiento y de la enfermedad. Y nos queda por experimentar el sufrimiento de la muerte. Todos estos son sufrimientos
gradualmente vamos a ir experimentando. 어쨌든 치유의 내고수는 선디 배지 치유 지가와 현배 상의 등의 현행 편도지 통해 소소문에 조소다 생각상제 배치하고. Por eso es muy importante para prepararnos para ese último evento de nuestras vidas, que es la muerte, en esta vida desarrollar una mente altruista, una motivación altruista, un buen corazón y tratar de ayudar a los demás lo máximo posible. Y si encima de esto, sobre esto, practicamos el Dharma, sin lugar a dudas, en el momento de la muerte podremos morir de forma pacífica y relajada. Ahora que estamos hablando de la muerte y la impermanencia, vamos a tomar unos momentos para meditar sobre la muerte y la impermanencia. Entonces vamos a sentarnos por un momento y reflexionar sobre esta impermanencia y esta muerte. Pensad solamente en la impermanencia y la muerte, especialmente en la muerte. Es de gran beneficio para la mente. Practicamos el Dharma para beneficiar la mente. Practicamos el Dharma para transformar la mente, para cambiar la mente, para beneficiarla. Así que pensad sobre la muerte y la impermanencia. Un par de minutos.
시스템 남아시기 균이지 인격침을 붙여가지고 남시 균이지. El continuo de nuestra conciencia va a continuar a la siguiente vida. 내가 남시 균이 되겠다. 시스템 처음 남아시기 균이 인격침을 붙여가지고 시스템 처음 인격침이 균이 그러죠. 그러니까 시스템 처음 붙여가지고 시스템 처음 El continuo de la conciencia y que viaja y continúa a la vida futura es la mente de la muerte, es esa mente más sutil, es una conciencia, un estado mental muy sutil el que viaja a la vida futura. Esta mente más sutil, la que se manifiesta en el momento de la muerte, procede de nuestras vidas anteriores. En base a esta mente de la muerte, esta mente sutil, etiquetamos un yo. Este yo que etiquetamos es un yo también muy sutil. Si hay una mente sutil a la hora de la muerte que viaja a la vida futura, entonces también tiene que haber un yo sutil que viaja a la vida futura. Por lo tanto, hay una conciencia, un continuo de conciencia que procede de vidas anteriores y viaja a vidas futuras. Por lo tanto, hay un continuo mental muy sutil que es el que viaja vida tras vida. Este continuo mental es muy sutil y sobre él etiquetamos el yo. El yo que se etiqueta sobre ese continuo también es muy sutil. Si esta conciencia es un continuo de conciencia que viaja vida tras vida, ¿cuál es la causa sustancial de dicha conciencia? La causa sustancial de dicha conciencia sutil es el instante anterior de esa misma conciencia. Lo único que podemos establecer como la causa sustancial de la conciencia es el momento anterior de conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, podemos establecer tres causas o condiciones. Está la causa que empodera, está la causa focal y está la causa que surge inmediatamente después. Estas tres causas o tres condiciones en realidad son tres condiciones. Estas tres condiciones también se puede aplicar, por ejemplo, a la conciencia visual. Por ejemplo, la condición que empodera la conciencia visual, la condición que gobierna o que empodera la conciencia visual sería el órgano de la visión, sería el órgano sensorial, el órgano del ojo.
Esa sería la condición que gobierna, que empodera la conciencia visual. Luego está la condición del objeto. La condición del objeto focal sería la forma. En base a ese objeto focal, la consciencia visual puede surgir. Mientras que la condición que surge inmediatamente después, que hace que sería la condición que surge inmediatamente después, sería el instante anterior de la consciencia visual. Ese instante, esa condición que surge inmediatamente después, solamente puede estar dentro de aquello que sean consciencia, solamente dentro de la consciencia. Por eso Dharmakirti, dentro del texto de Pramana Bhārtika, definición válida, dice que algo que no sea consciencia, por ejemplo, lo que es materia, la forma, no puede ser causa de una consciencia. Solamente la consciencia puede ser causa de consciencia. Necesariamente la causa sustancial de una consciencia tiene que ser consciencia. De la misma forma que una consciencia no puede ser la causa sustancial de la materia. Una consciencia puede servir de condición de la materia, pero no puede ser la causa sustancial de la materia. Para que la consciencia pudiera ser causa sustancial de la materia, la consciencia tendría que tener la capacidad de transformar su esencia, de transformarse a sí misma en materia, y la consciencia no tiene la capacidad de transformarse en materia. La conciencia no es otra cosa que algo claro que conoce. Es claridad y conocimiento y experiencia. Eso es lo que es la conciencia. Por lo tanto, para que una conciencia que es clara y conocedora pueda ser producida, necesita algo que sea de su misma especie, de su mismo tipo, y solamente puede ser una consciencia que es clara y conocedora. Por eso la consciencia solamente puede ser causa sustancial de conciencia y no puede ser causa sustancial de otra cosa que no sea consciencia, como por ejemplo la materia. Por eso la causa sustancial de la mente al momento de la muerte necesariamente tiene que ser la conciencia. Y como he mencionado anteriormente, hay un yo que está meramente imputado sobre ese continuo de la conciencia mental que viaja de una vida a otra. La conciencia sobre la cual está etiquetada, está imputada ese yo, es una conciencia impermanente que está cambiando instante a instante. Si la base sobre la cual ese yo está imputado cambia instante a instante, ese yo también necesariamente tiene que cambiar instante a instante. Puesto que ese yo carece
de identidad inherente, carece de esencia inherente, ese yo es impermanente. Si ese yo existiera de forma inherente, entonces ese yo sería permanente. 그래서 또 딘데기 다음에 세디 가르치면 다 라몬의 매 라몬의 매 같이 고시로 다 라몬의 모두 같이 고를 다 매를 때 말이스 다 라몬의 모두 같고 그래서 다 매세디 가르치면 다 라몬의 매 말고 고야를 모두 다도 근데 다 매가 줄 거예요 말이스. Cuando hablamos de que algo carece de identidad, cuando hablamos de la ausencia de identidad, de ese yo, ausencia de esencia de ese yo, lo que estamos diciendo es que ese yo no puede existir por sí mismo. Quiere decir que el yo carece de existir por sí mismo, está vacío de existir por su propio lado, por sí mismo. Puesto que el yo no existe por sí mismo, ese yo es impermanente. Ausencia de identidad inherente, la ausencia de identidad o la ausencia de naturaleza o de esencia de un yo, quiere decir lo que cuando decimos esto se está diciendo que ese yo depende de causas y condiciones para existir y por eso es impermanente. Si ese yo no necesitara de causas y condiciones para existir y por lo tanto existiera inherentemente, entonces sería permanente. La mente en el momento de morir se va volviendo cada vez más sutil. Y esa es la mente sutil la que viaja a la vida siguiente. De la misma forma, el yo más sutil es el que viaja junto con la conciencia más sutil a la vida siguiente. Eso es lo que se quiere decir cuando decimos yo tomo un renacimiento. Cuando decimos yo tomo un renacimiento nos referimos a este yo más sutil. ¿Y cuáles son las etapas de la muerte? ¿Por qué etapas tenemos que pasar durante la muerte? Primero experimentamos cosas a nivel físico. Con nuestro cuerpo, lo que primero empieza a desaparecer es el calor del cuerpo. Una persona muy virtuosa, que ha practicado, ha cultivado mucho la virtud en esta vida, que ha acumulado mucho karma positivo en esta vida, a la hora de la muerte el calor comienza a desaparecer. Pero el calor de esa persona virtuosa empieza a desaparecer desde las piernas hacia arriba. Así que una persona que ha practicado muy bien, que ha sido un buen practicante, que ha acumulado muy buen karma, que ha cultivado mucha virtud, cuando el calor comience a desaparecer a la hora de la muerte, primero el calor va dejando los pies, las piernas, las rodillas y se va enfriando el cuerpo desde abajo hacia arriba. Y poco a poco el calor irá desapareciendo de todo el cuerpo y se concentrará en el corazón central.
아니 치우는 것은 그냥 줘야 돼야지. 돼. 마 치워. 서고 돼. 마제. 인도를 그랬어. Luego está el caso opuesto. Una persona que ha acumulado muchísimo karma negativo muy fuerte en esta vida, cuando el calor comience a desaparecer de su cuerpo, comenzará a dejar el cuerpo desde la cabeza hacia abajo, y entonces el cuerpo comienza a enfriarse desde la cabeza hacia abajo. A medida que el cuerpo se va enfriando desde la parte superior, del cuerpo, el calor se va concentrando de nuevo en el corazón central. Entonces vemos como hay dos formas en las cuales el calor puede dejar nuestro cuerpo. O bien el cuerpo puede enfriarse de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Al final de ese proceso la respiración cesa y en el último momento, cuando aparece la mente de la muerte, es justo el instante anterior a conseguir la mente del estado intermedio, a alcanzar la mente del estado intermedio. Este cuerpo físico está compuesto de los 4 elementos de tierra, agua, fuego y viento. Y a la hora de la muerte, estos 4 elementos se van condensando y se van desapareciendo. Y hay un orden en el cual los 4 elementos se van disolviendo. En las prácticas tántricas se explica que a la hora de morir, primero el elemento tierra se disuelve en el elemento agua. En segundo lugar, el elemento agua se disuelve en el elemento fuego. En tercer lugar, el elemento fuego se disuelve en el elemento aire. Luego el elemento aire se disuelve en la consciencia. Esto es algo que se explica muy detalladamente en los textos tántricos. Se explica también que puesto que nuestro cuerpo está compuesto de estos 4 elementos, las enfermedades surgen cuando estos 4 elementos no están equilibrados. Cuando hay un desequilibrio interno entre los 4 elementos, entonces nos duele algo o nos enfermamos de algo. Cuando estamos bien, cuando nos encontramos sanos y sanas, es porque los 4 elementos en nuestro cuerpo están perfectamente equilibrados. Y puesto que esta enseñanza está conectada con enseñanzas tántricas, a medida que vayamos avanzando, se va a volver cada vez un poco más sutil, pero está bien que podamos profundizar un poco en esto. Entonces, si nuestro cuerpo físico está formado por los 4 elementos, ¿cuál es ese proceso de disolución? Entonces, como acabo de decir, primero se disuelve el elemento tierra, después el elemento agua, enseguida el elemento fuego y por último el elemento aire.
El primero de todos es el elemento tierra, es el primer elemento que se disuelve. 단 중앙의 소스 여기 중앙 산 남도디 네 따가르가는 일이스. 단 중앙 산이 판 여기 중앙 산이 판 남스나 소소 아사데 따가르가르 처리스. 나오가 처리 따가르가는 일이스 있어. Cuando se disuelve el elemento tierra, hay ciertas visiones que tenemos internas y ciertas señales físicas que nos indican que el elemento tierra se está disolviendo. Hay dos señales, las señales externas y las señales internas, que indican que el elemento tierra se está disolviendo. Las señales externas que indican que el elemento tierra se está disolviendo son las siguientes. Una de las señales físicas que indica que el elemento tierra se está disolviendo es que el cuerpo adelgaza, de una persona como más demacrada, como su piel hundida. Estos son enseñanzas que solamente se dan cuando se estudia el Alto Yoga Tantra. Y especialmente son enseñanzas que se dan en el Tantra de Guya Samaya. Parece que es Guya Samaya, creo que Entonces esta explicación está basada en el Tantra de Guya Samaya. En este texto se explica que la señal externa, como hemos dicho, que indica la disolución del elemento tierra es que el cuerpo va adelgazando, la piel se va hundiendo en el cuerpo. Y la señal interna que indica la disolución del elemento tierra es una apariencia, percibimos la visión de un espejismo. Esto es un ejemplo que ilustra el tipo de imagen, el tipo de visión que tendremos cuando el elemento tierra se vaya disolviendo. Y veremos normalmente el espejismo, las ilusiones, es algo que se equipara con algo que no es cierto, con algo que es falso. Y cuando cuando el elemento tierra se esté disolviendo en una, entonces tendremos esa visión de un espejismo. Entonces, de nuevo, este cuerpo está formado por los 4 elementos. Puesto que está compuesto de los 4 elementos, a la hora de la muerte estos 4 elementos se van disolviendo en etapas. Y el primer elemento que se disuelve es el elemento tierra. Cuando el elemento tierra se va disolviendo, la señal exterior que indica que el elemento tierra se disuelve es que el cuerpo adelgaza. Cuando se va disolviendo este mismo elemento, la señal interna que indica que esto está sucediendo es ver un espejismo. Cuando esto sucede ya indica que el elemento tierra se ha disuelto y el próximo elemento a disolverse es el elemento agua.
용 추 미가 냥바스 추 미가 냥도 좀바 아니 치다나다 니 되게 되고 요지 그봐 El elemento agua se disuelve en el elemento fuego. Y cuando esto sucede, hay dos señales, la externa y la interna. 되는 용 추 미가 냥도 아니 제 거, 제 거, 거, 추, 제 나라 추만 거데. 어떻게 맵잖아. 그러나 추나 제가 제거도 제 거면은 검시 차도 추다 냥도 근데 소고는 추 냥도 거래. 이면은 제일 추니가 걔는 추만 되고 봐. 치다 되게 거랬어. 매장은 메시자 미국도 막 공부 막 공부시 차지. La señal externa que indica la disolución, que indica la disolución del elemento agua, es que ya no podemos salivar más con la lengua. Normalmente cuando estamos vivos, debido al elemento agua, podemos salivar. Sin embargo, a la hora de la muerte ya no podemos salivar más y la lengua, la boca se seca completamente. De la misma forma, los ojos también se secan. A su vez, la señal interna es la visión de humo. Tenemos una visión, vemos humo. Por lo tanto, cuando percibimos estas dos señales, tanto la interna como la externa, quiere decir que el elemento agua se ha disuelto. El tercer elemento que se disuelve es el elemento fuego. Cuando se disuelve el elemento fuego, lo que va desapareciendo del cuerpo es el calor corporal. El calor corporal está presente ahora mismo en nuestro cuerpo debido al elemento fuego. El elemento fuego, el fuego se caracteriza por ser caliente y quemar, de la misma forma que el agua se caracteriza por ser húmeda y mojar. Entonces el elemento fuego, cuando se va disolviendo, sentimos la señal externa, es que el calor comienza a dejar nuestro cuerpo y el cuerpo comienza a enfriarse. Y cuando este elemento fuego comienza a disolverse, el calor puede dejar el cuerpo, como hemos dicho anteriormente, o bien de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y cuando se disuelve este elemento, la señal interna que indica la disolución del elemento fuego es una visión de chispas, como si fueran luciérnagas. Chispas o luciérnagas en la noche. Por lo tanto, cuando tenemos esta visión, o bien de chispas de un fuego en la oscuridad o de luciérnagas en la oscuridad, quiere decir que el elemento fuego ya se ha disuelto. Para este punto, 3 de los 4 elementos ya se han disuelto y queda el cuarto elemento, el elemento viento. El aire, el elemento aire es lo que permite que nos podamos mover. El aire es lo que le da movimiento a las cosas.
Este aire, que es el que se va a disolver a la hora de la muerte, no es el aire al que nos referimos cuando hablamos de los aires sutiles, de las gotas y de los canales. No es este aire sutil, es el aire que respiramos. Por eso cuando el elemento aire se disuelve, la respiración cesa. Cuando estamos inhalando y exhalando, ese es el elemento aire que está inhalando y exhalando. Podemos mover nuestro pecho exhalando e inhalando gracias al aire que estamos inhalando y al aire que estamos exhalando. Por eso cuando el elemento aire se disuelve, la respiración cesa. Esa es la muestra de la muerte. Es la señal que indica que nos hemos muerto, dentro del contexto occidental. Y la señal interna que aparece es una visión de una llama, como la llama de una lámpara que está a punto de apagarse. Cuando la respiración cesa, en ese momento la mente se vuelve muy sutil. Y es cuando la mente se vuelve muy sutil que enseguida después se convierte en la mente de la muerte, y en la mente de la muerte, en el instante después, alcanza la mente del barro. Dentro del Tantra, a continuación, no solamente se explica la disolución de los 4 elementos, sino que se explica 3 visiones más que se tienen antes de llegar a esa mente más sutil. En primera instancia, la visión que se tiene es de una luz blanda que se asemeja con los rayos de luz de una luna. Seguidamente después se tiene la visión de una luz roja. Y finalmente la visión es una luz negra. Después de esta disolución de todos los elementos y enseguida después de todas estas disoluciones y de todas estas visiones, la mente realmente se vuelve extremadamente sutil y viaja a la vida siguiente. En términos clínicos occidentales, cuando cesa la respiración de una persona, ya se dice que clínicamente ha muerto, clínicamente la persona ha fallecido. Sin embargo, una persona que tiene una muy buena práctica, después de que la respiración ha cesado y comienzan esas 3 visiones, luego puede quedarse meditando. Se llama habitar la mente. Literalmente quiere decir habitar la mente, que es quedarse en un estado de meditación durante ese proceso. Después de las 3 visiones de los colores, que termina con la visión negra, entonces la mente alcanza su punto más sutil, que es la mente de la luz clara. La mente de la luz clara es la causa
que la causa de alcanzar la budidad. Tomba shiva wese shawa, shiyen she chashi ta dila sanje yiri, sanje kunjuru, sanje yiri ta odire, wese se ta dila. Esta mente de la luz clara, donde se percibe todo vacío, es lo que tiene la capacidad, cuando hablamos del potencial búdico que todos tenemos, la naturaleza búdica, se refiere a esta mente de la luz clara, que es la que tiene la capacidad realmente de alcanzar la iluminación. Esto es algo que se explica en el tercer giro de la rueda del Dharma. Se dice que la naturaleza de la mente es luz clara. Cuando se dice que la naturaleza de la mente es luz clara, se refiere a que es la naturaleza búdica, que tiene el potencial de iluminarse. Es esta mente de la luz clara lo que es el continuo mental. Cuando hablamos del continuo mental, es la mente de la luz clara, la que ha viajado de vidas anteriores a esta vida y la que continuará viajando en un futuro y la que alcanzará la iluminación. Es una vez que alcanzamos esta mente de la luz clara que luego en el siguiente instante seguimos al estado intermedio. En ese momento, cuando ya hemos pasado por la luz clara y continuamos, en ese momento que damos el paso hacia el bardo, hacia ese estado intermedio, todo lo que ha sido esta vida ya ha pasado, se ha acabado. Y se comienza ahí, a partir de ese momento es cuando comenzamos la siguiente vida, haciendo un paso por el estado intermedio. Sin embargo, al morir, no necesariamente tenemos que pasar por el bardo, no necesariamente tenemos que pasar por ese estado intermedio. Dentro del Buda Dharma hablamos de los tres planos de existencia. Los tres planos de existencia es el plano del deseo, el plano de la forma y el plano sin forma. Una persona que ahora mismo habita, por ejemplo, el plano del deseo y que su siguiente vida va a alcanzar un renacimiento en el plano sin forma, no tiene que pasar por el estado intermedio, por el bardo, porque en el plano sin forma no hay estado intermedio. Puede suceder, por ejemplo, para nosotros ahora mismo tres cosas, que estamos en el plano del deseo. Puede ser que estando en el plano del deseo, muramos y renazcamos de nuevo en el plano del deseo. Puede ser que del plano del deseo pasemos al plano de la forma, o puede ser que del plano del deseo pasemos al plano sin forma. Si pasamos del plano del deseo de nuevo otra vez al plano del deseo, tenemos que pasar por el bardo. Si pasamos del plano del deseo al plano de la forma, tenemos que pasar por el bardo. Si pasamos del plano del deseo al plano sin forma, ahí no hay que pasar por el bardo porque no hay bardo que lleve al plano sin forma. Una vez que transitamos ese estado intermedio, ese bardo, tenemos que volver a renacer. Y solamente hay 4 formas de volver a renacer. Si volvemos a renacer, el renacimiento sucede a través de 4 formas.
다들 다다 뭐 내지지 주기지 주기지 아니 내지지 공개지 어시들 내지 주기 주기 공개시 다 디시들스 바도디 주기 걔네 신은 바도 가르쳐 바도 주기 버렸어 주기 버렸어. Las cuatro formas de nacer son las siguientes. Podemos o bien renacer del útero de una madre, podemos nacer del calor y de la humedad, podemos nacer de un huevo y podemos nacer de forma milagrosa. Los seres que nacen en el plano sin forma nacen de forma milagrosa. 제가 바도디 걔네 신은 가르쳐서 주기를 Sume. 바도디 걔네 신은 가르쳤어. 바도디 걔네 심한 누가? Chisme parsi. 바도 치는 바도 왔어. 바도도 걔네 신은 가르쳐서 주기를. 주기 말이다. 주기. Los seres del bardo, los seres del estado intermedio, ¿de qué forma renacen en el estado intermedio? Las personas que mueren y renacen en el estado intermedio, ¿cómo renacen? A través de estos cuatro tipos, nacen de un renacimiento milagroso. No nace ni del útero de una madre, no nace de un huevo, no nace del calor y la humedad, entonces de los cuatro cualquiera. El renacimiento milagroso, por lo tanto, los seres que cuando nacen hay que nacer en el bardo, una vez que se muere hay que nacer en el bardo y se nace de forma milagrosa. ¿Lo habéis entendido? Konso chi chawe jela bardo la kiego gieba konso hago gyo mare. Konso desam yere. Chi chawe jela konso bardo la kadu la joya re. Konso bardo la kiego re. Di chigi yo mare. 제가 그 바도라 네 치네 바도 로 고야 다 먹어지 하리스. 바도 귀 먹어도 수미를 깨어나나 바도 귀고 말이스. 되바나 깨어나는 되바지나 바도 먹어버리스. 그거는 수밀 되어나 바도 끼고 그랬어. 그러나 바도 됐다 끼시 끼네 신네 가르에서 끼네 신네 주기를 해라. Cuando se muere, una vez que se muere hay que ir para el bardo. Como acabo de explicar, si vamos del plano de la forma, del deseo al deseo, del deseo a la forma, tenemos que pasar por el bardo. Para pasar por el bardo hay que nacer en el bardo. Una vez que se muere hay que nacer en el bardo. Y ese nacimiento del bardo surge de forma milagrosa. Se muere en el bardo. Que si bardo la quiero ayuna, ande yangue shiore, bardo no. Exactamente, se muere del bardo. 바도 la 샤시 등이 선샤 같은 샤도 바도 la 님이 샤시 때. En el bardo se permanece un máximo de 49 días. Es un total de un máximo de 7 semanas. Y en cada semana en el bardo se va naciendo y se va muriendo, se va naciendo y se va muriendo hasta un máximo de 49 días. Y al final de ese proceso, al final de esos 49 días como máximo, la persona tomará otro renacimiento en uno de los 6 tipos de renacimientos. La muerte, que el proceso de la muerte que ha descrito, es lo mismo en otros estados, en otros reinos, por ejemplo, como el bardo, que la que se ha descrito, o en otras características. Tanda dice la que chungwa shi durimura, bardo la chiwe kabla, ane chungwa shi durim denso tawa na ane 저게 또 바도를 디셔야 한다. 너네 기시네. 시시네 셔 봐. ane semchen shema benen dundo tanyewa gida denso di tanda di chungwa shi durim 어때 누구야? 중화시 정말 이제 한번 그렇지 않으면 중화시 아니라 Lo más probable es que suceda eso
también con los seres del bardo, aunque normalmente no se da la explicación, no se explica eso para los seres del bardo. Y lo más probable también es que surja también para todos los demás seres, puesto que esto es la disolución de los 5 agregados. Una vez que se tiene agregados, esos agregados se tienen que disolver, entonces pasan por este proceso de disolución. Todavía me quedan cosas por explicar del bardo que las voy a explicar mañana. Hoy hemos explicado el momento de la muerte y mañana vamos a explicar el momento de renacer en el bardo. Entonces, en el bardo, ¿qué se tiene? No sé cómo decir, un cuerpo mental, ¿es mental el cuerpo o el estado? Bardo la lleve que habla susu subodi yigi surebe susu subodi nashirebe yishirebe karele. El cuerpo de un ser del estado intermedio no tiene obstrucciones, entonces es como una emanación. Mañana os voy a hablar del cuerpo y de los colores de los seres del bardo. La mente que está en el bardo sigue funcionando igual que nuestra mente ahora, o sea, con todos sus miedos y con todo lo que va uno generando, o es una mente tan sutil que ya no... Y eso va generando también, digamos, dices que ahí cada semana vas muriendo y renaciendo. O sea, esa mente también tiene la misma importancia que en el momento de nuestra muerte, digamos, corporal, o ya a partir de ahí la mente ya no tiene, digamos, ese sistema de ir funcionando como lo tenemos a día de hoy. Tanda ngacho semyura samlo daya yore. Ngacho bardo la chu chabe jela samlo daya tanda nanshi samlo daya yore be yamena semdi pe chamo pe. Ine sem samlo daya yore be. Yore, sem samlo daya yore. Jawma bardo jeda la jawma de muy importante. La persona el ser que está en el bardo tiene un cuerpo muy sutil. La mente también es más sutil, sin embargo la mente piensa, tiene la capacidad de pensar. De hecho, no solo tiene la capacidad de pensar, sino la persona que está en el bardo se acuerda de su vida anterior, de la vida que acaba de dejar atrás, se acuerda. El cuerpo y la mente de un ser del bardo son muy sutiles. Es tan sutil la mente y el cuerpo de un ser del bardo que no hay nada que pueda obstruir al ser del bardo. Se dice que va más rápido que la velocidad de la luz, que simplemente piensa en un sitio y llega directamente al sitio de lo rápido que es, sin ninguna obstrucción de ningún tipo. No es fácil porque es muy sutil todo esto. ¿Y se acuerda del bardo? ¿Del estado de bardo? Bardo la lleve que habla se puede acordar al principio de haber llegado al bardo, pero poco a poco esas memorias se van difuminando y se olvidan. El ser, una vez que entra en el bardo, se acuerda claramente de su vida, de la vida que acaba de dejar atrás. Pero poco a poco, a medida que va pasando el tiempo en el bardo, esas memorias se van difuminando y se olvidan. Lo dejamos aquí y mañana le damos una vuelta para la siguiente. No vamos a dormir Cosa di Karishiwa Mambo Yura, no sé si estamos tan bien y voy a arreglar eso. Esperando que llegue mañana. Hoy todo esto, muchas cosas que vemos son cosas nuevas. Hoy he dicho que vamos a aprender cosas nuevas. Como estamos hablando además del Tantra, cuando hablamos de la muerte y de la mente a la hora de la muerte, tenemos que hablar de Tantra también para profundizar en la explicación. Con
Rinpoche, Maki Panam Kikyoji, Kewanya Pame Bayam, Gome Gombo Pewa, Come Sinandi, Penande Yo Malu Yongwe, Chere Siwa Desi Kasoji, Chabe Site Barbu Terio, Jidara Jibada, Kundu Sampo de Yande Sinte, Deda Kunji Jesoda Loti, Yewa Dina Tamjera Do, Yewa Tamjeki, Mowa Gama Chodu Napali, Pali Yewe Sawadi Kunya, Sapo Choji Ratu No